esto viene, cae como anillo al dedo. En medio de esto hay una noticia que se extiende. Tú me aclararás si es cierto, si es rumor o no, y si es, ¿por qué? Que China está prohibiendo el Bitcoin. Entonces, a ver, ¿qué movimiento tan raro en el mundo estamos viendo, por favor? Hay que volver, digamos, retomando lo que dice Francisco Javier respecto al Armagedón que le está pronosticando, respecto a la desaparición del dinero físico. Al final de cuentas, la economía china surge por el dólar. Si no hubiera existido el dólar como patrón universal, la China no habría crecido como creció. Por lo tanto, yo considero que el dólar, por mucho que esta ex soviética, puede ser la georgina, ¿no? Creo que es rusa, ¿no? Mm, O de Moldavia, no sé dónde. La del IMF, Sí, la la presidenta cristalera. del Fondo Monetario. sí. La cristalera, que no sé si es ucraniana, moldava, no sé de dónde es. Algo, una nacionalidad rara, lo voy a decir con chauvinismo latinoamericano. Ok. Eh, no, el dólar va a seguir, Francisco Javier y Roberto, de aquí a varias décadas. Porque, ¿cómo tú vas a reorganizar la economía que viene golpeada por la pandemia y la crisis del 2008? No la vas a reorganizar reinventando el Bitcoin o reinventando otra moneda o una cuestión virtual digital. Hay que esperar. Pero los pasos Y van. sí, pero yo creo que son varias décadas. Varias décadas. Porque primero hay que reestructurar la economía manufacturera. Tenemos que seguir comiendo alimentos. El petróleo va a seguir siendo un patrón universal energético. Yo creo que la batalla del calentamiento de la Tierra es una crónica, una muerte anunciada, desde el punto de vista de la energía renovable, por una cuestión tecnológica y de costo. Es imposible hacer esta transición en cuanto medio siglo. ¿Ah? Digamos, Es que, cuando, es que ha sido una histeria colectiva. mira, Cuando tú calendarizas cualquier plan, debes de hacerlo en base a el conocimiento de la realidad tecnológica y de la realidad energética del sí, momento. Las pero mira, personas, tú mencionaste Nixon cuando se desprende el dólar del patrón universal oro. Y cuando Nixon declara, sin pedirle permiso a la Reserva Federal, sin decirle al Banco Mundial, sin decirle a Bretton Woods, el dólar es el patrón universal global. Lo hizo en una declaración a la prensa. Y no le pidió permiso a nadie Nixon. Ahora, ahí demostró Nixon ser un extraordinario jefe, gobernante mayor y el mejor delegado que han tenido las transnacionales. Fue Nixon. Él fue el mejor empleado del capital transnacional. El dólar es el patrón universal. 1973. Han pasado ya más de 50 años, medio siglo, para estabilizar la economía que nos estabilizó, que duró toda la década del 70 y toda la década del 80, estabilizar la economía capitalista, eso tú lo sabes, que es el pero ajuste porque estructural. ¿Eh? también existía también, Juan Francisco, y eso estarás de acuerdo conmigo, la presión del otro bloque, como tú bien has dicho antes, y para que la mitad del mundo no deviniera como devino la otra mitad bajo el bloque comunista, entre comillas, el comunismo soviético, había Pero, que hacer un New Deal en este sentido de políticas keynesianas. Pero es que sí, pero no nos apartemos, perdón Javier, con la caída del 91 de la Unión sí, Soviética, los pero neoliberales parten con todo eso. sí, Parten. pero fue terrible, esa caída es terrible, porque el déficit económico que tiene el capitalismo global, para responderle la pregunta un poco más macro a Roberto, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Qué pasa con la estructura concreta? Sin Unión Soviética, el capitalismo se puso más caro, ¿sí o no? Porque si tú sacas la cuenta del capitalismo global hasta el año 90, 1990, la Unión Soviética sustentaba y subsidiaba lo que el capitalismo real no lo hacía, que estaba subsidiado por la existencia del socialismo. Hoy día no existe el socialismo, no existe el subsidio del socialismo.
Eso no lo digo yo, eso lo dicen los economistas norteamericanos inteligentes, incluso como Krugman. Krugman ha dicho eso, digamos, no directamente, porque él es antisoviético y él es anticomunista, de todas maneras, pero de otras maneras, el paquete económico que se llama Producto Externo Bruto Global, sin Unión Soviética se puso más caro. Y más cruel. Caro, las más dos cruel. C. Claro, Caro entonces, volviendo al programa de Roberto, no, tenemos que estar en el programa de Roberto, la pregunta es que en el fondo el acuerdo tiene que ser político, y para que sea un acuerdo político el dólar va a tener que mantenerse por un tiempo para que la economía norteamericana se recupere. Porque si no se recupera la economía norteamericana, respondiendo de nuevo por qué somos dependientes de la economía norteamericana. Yo puedo ser antiimperialista, no quiero que voten a Maduro, no quiero que voten a Ortega, yo estoy a favor de esos dos gobiernos. Sin embargo, hay que reconocer que el orden hegemónico de Estados Unidos ahora tiene que empezar a funcionar bien, con el apoyo de Europa, de la Comunidad Europea, con el apoyo de Rusia y con el apoyo de China. Y eso lo entiende Xi Jinping. Los que no lo entienden son aquellos neoconservadores de Estados Unidos, de Gran Bretaña, incluso lo hay en España, Aznar es un neoconservador, que quieren desestabilizar Rusia, desestabilizar China, desestabilizar mi querido México, ¿ah? Que es una especie de Unión Soviética chiquitita a la López Obrador. Y se ríe Roberto de la Madrid, pero es así, porque son las ideas progresistas antiguas, son la idea de la Revolución Española, que es compartir, partager, y que era la idea de Eisenhower. Yo pertenezco a ese grupo de pensamiento. Podemos coexistir varios sistemas en el planeta, y se cosubsidian, y se cosustentan. A ver, Francisco, porque el uso de la hegemonía única, planetaria, entre Comunidad Europea y Estados Unidos, no funcionó ese orden mundial. Bien, Francisco Colane, quiero plantearte algo importante. Tú nos dices que viene pues una era en donde hay que aguantar al dólar por lo menos unas décadas. Pero también Francisco Javier, y tú estarás de acuerdo, Francisco Colane, que hay un grupo que quiere resetear el mundo y que quiere acabar con esa hegemonía aparentemente del dólar para tener su misma hegemonía, pero con otra fachada, digamos, ¿no? Los del Reset Mundial, la Agenda 2030, el Foro Internacional de Davos, que ya plantearon el Gran Reset, que no es conspiración, que ellos lo quieren. ¿Has considerado en esta perspectiva que nos dices que el dólar va a durar varias décadas más, has considerado la variable de una gran guerra? Y esta se divide en dos, de una gran guerra justamente para resetear el dólar, resetear todo el sistema económico y fundar otra cosa. Y esto se divide como en un pulpo con dos tentáculos, una a nivel guerra militar como la conocemos y otra a nivel guerra electrónica, es decir, un día amaneces y se fundió todo, es decir, no hay sistema electrónico y es irreparable y entonces todas las finanzas se acabó y habrá que fundar algo porque hoy en día si le quitas el tráfico digital a todas las finanzas, pues a solo con señales de humo. O sea, ¿has considerado esas variables? ¿Y hay alguien que quisiera hacerlo? Sí, esa fue la señal y hay que hacerlo en un programa especial. La señal de la caída de Facebook y de WhatsApp fue señal, no fue un problema tecnológico, ni fue casual ni accidental. Fue deliberado para ver el efecto. Es como la pandemia. La pandemia fue creada para ver el efecto. Eso tú lo sabes y creo que Francisco Javier está casi de acuerdo conmigo a esta altura del partido. Ahora, lo de la pandemia es una cuestión criminal, es decir, aquí era la Corte Internacional de Justicia para ver por qué lo hicieron y quiénes lo hicieron. Por qué lo hicieron sabemos. Hay que agarrar a los culpables, a los culpables materiales e intelectuales. Y respecto a lo que tú dices, sí, esa guerra híbrida es a través de lo digital, pero como ya lo dije anteriormente, tiene los días contados, las décadas contadas, mejor dicho. Porque ese reseteo se va a hacer con una reconstrucción del actual poder digital. Ellos ya hicieron su tarea, ahora vienen otros
No sabemos quiénes son y cómo viene ese reseteo digital. Porque nosotros lo que conocemos ahora, el WhatsApp, Facebook, Google, viene otra hora. Se retiró Bezos, Gates está haciendo negocios con China, se asustaron. Se asustaron porque con la pandemia se dieron cuenta, voy a ser bien marxista esta vez, el capitalismo es una cuestión muy concreta. Tiene que tener siempre rentabilidad concreta. Y siempre tiene que tener rentabilidad en base a la producción manufacturera. Ahí estoy con Gordon Brown. Si no hay manufactura, no hay capitalismo. Tú no vas a vivir de la esperanza, no vas a vivir de la inteligencia artificial solamente. Mira, hay un estudio muy interesante de Estados Unidos, no es de Bloomberg, es sobre el tema de cómo la alta tecnología digital fracturó a Estados Unidos y lo dividió en 5 centros de poder y generaron pobreza a partir de esos 5 centros de poder, que son Boston, San Diego, California, una parte de Texas y otras ciudades que son centros de poder electrónico de high power. Y no hay un receso, hay un decrecimiento producto de la pobreza que se generó y la desigualdad debido a la hiperconcentración de poder. Están tratando de diversificar eso y ampliarlo y expandirlo para que Estados Unidos no esté quebrado en dos. El mundo dependiente del high power tech y el mundo que está alejado, que sería, entre comillas, el mundo rural, una nueva ruralidad, que no está en las grandes metros, en las grandes metrópolis. Y el otro tema es el decrecimiento de la rentabilidad a través del uso de las redes. Bien. Eso ya está, digamos, llegaron al pic en estos últimos 10 años. Y hay un estudio respecto a esta manifestación de receso y de crecimiento. Por lo tanto, hay señales de varios lados, volviendo a tu pregunta, ¿cómo va a ser la guerra? Sí, hay un grupo que quiere darle el golpe definitivo, pero no van a tener acceso al poder nuclear. Están cancelados. Bien, venga. Y McMiley fue el típico general ansioso, como una vez ya lo dije en este programa, cuando en inteligencia y en trabajos militares tú no puedes ser ansioso. Tú puedes ser ansioso incluso hasta con las bolsas, o con la cuestión mediática, como dice Francisco Javier. Pero con lo militar y lo nuclear no hay que ser ansioso. Y ahí hubo ansiedad de McMiley al filtrar esa noticia al Washington Post respecto que le habría dicho a un encargado chino de seguridad de que se queden tranquilos que no va a haber ataque a China. Bueno, cuando el poder hegemónico global llega a ese nivel de permisibilidad y promiscuidad, es porque tenemos un problema muy serio en ese poder hegemónico. Pero lo que más me preocupa, que nadie criticó ese episodio. Digamos, si lo criticaron se quedaron callados. Todos están callados, los grandes, porque tienen un protocolo. Putin no dijo nada, Xi Jinping no dijo nada, nadie dijo, la Merkel menos, se estaba yendo. Los periodistas también se quedaron callados. No, nosotros aquí en Detrás lo denunciamos, traición a la patria. Nosotros dijimos a los chinos que no se preocuparan. No puede, es precisamente eso responde a tu pregunta, Roberto. Ese peligro está, de esa locura, de que se discutió. Porque si McMillan lo dice, es porque hay mentes destempladas. Y eso es muy preocupante. Ahora, si es digital o es nuclear, yo sé que nuclear no va a ser. ¿Por qué lo sé? No es porque tenga información clasificada. Porque instintivamente mi algoritmo me dice que eso es imposible. Es imposible mecánicamente y operacionalmente. Pero digital porque no. Lo único que podrían hacer eso operacionalmente están limitados para que lo hagan. Bien. Porque la llegada del apretar del botón nuclear es un procedimiento que por lo menos dura un par de horas. No es una cuestión de apretar un botón.
es un proceso. Y ahí funcionan los servicios de inteligencia que hoy día se están reestructurando en todas partes. Eso ya lo vimos ya, que subcontratar servicios de inteligencia en el mundo era Armagedón. La inteligencia de nivel superior, ultra superior, eso tiene que estar absolutamente centralizado y muy, muy, muy protegido. Digamos, igual como se protege una estación nuclear, desde el punto de vista de la radiación, la toma de decisiones tiene que ser exactamente el equivalente al tema de proteger de la radiación. No puedes tú estar jugando con eso. Ahora, en lo digital, tú bien lo dijiste, Roberto, puede quedar la tenda alada, como se dice, el Armagedón, con el uso digital. Pero ellos ya enviaron la señal. Esa señal que ellos enviaron, los dueños del poder digital, es una señal de desesperación. Y yo creo que es ¿cómo se llama? El beso, no el beso de la muerte, pero el beso de la despedida. Bien, yo auguro, por suerte, que el poder digital va a empezar a perder preponderancia política. No sé si Francisco Javier está de acuerdo conmigo. Bien, déjame ir con Francisco Javier. Perdiendo poder. Bien, Francisco Javier, a ver, tres cosas. ¿Querías decir algo? Y dos cositas más para ya acabar el programa. Es ¿por qué China prohíbe el Bitcoin? Y la tercera es revisando las estadísticas económicas del 2021. Porque ama el dólar. Claro, de 2021, de 2021 de Estados Unidos. Los chinos aman el dólar. Sí, y por eso prohíbe el Bitcoin. Eso es lo que dice Francisco Colane. Y revisando las estadísticas económicas de Estados Unidos del 2021, pues veo que Estados Unidos no produce nada, ¿no? O sea, el 80% de su producción son servicios. Y el 1 punto no sé qué es ahí agricultura, punto no, o sea, a ver, ¿hacia dónde nos lleva eso? Y la otra pregunta, el Bitcoin y lo que, por favor. Mira, ya. Empiezo por tu pregunta final y con eso uno a lo que quería decir. La rentabilidad del capital desde los años 80 ha ido decreciendo en los sectores tradicionales de la economía. Llámese industria, llámese agricultura, en todos estos sectores. Por eso el boom de la globalización tenía que ver con crear cadenas de suministro en donde los costes de capital pudiesen mantenerse porque el coste del valor trabajo era infinitamente inferior. Todo este proceso de globalización que se dio desde los años 80, 90, ha tenido su desarrollo principalmente en el mercado asiático en China. ¿Por qué se ha deslocalizado y desindustrializado Occidente? Justamente porque el capital, que no me canso de decir que no tiene patria ni es patriota, es decir, mira la rentabilidad, veía que eso unido a la deslocalización y a la financiarización, que no es más que la rentabilidad que se obtiene en lo que es la industria financiera y de todo lo que la industria financiera ha ido creando desde, lo he dicho al principio del programa, los derivados financieros, las permutas financieras, llámense swaps, llámese todo tipo de productos financieros que hoy día ahora es el ataque a las pensiones justamente de los estados porque se quiere también hacer y de todo, es decir, hasta del clima. Cuando se habla de que la guerra por el bien del planeta, el New Green Deal, al fin y al cabo lo que está haciendo BlackRock, que ha hecho hace unas horas, de los llamados bonos vinculados a la sostenibilidad en un foro en Singapur hace unas horas, no es más que la financiarización hasta del clima, la financiarización de lo que respiramos. Por lo tanto, yo mucho me temo, y en eso soy pesimista, que en el mundo occidental las garras de las fintes, de las tecnologías financieras y, sobre todo, ya voy a Janet Yellen, es decir, sigue siendo quien es, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. No voy a hablar de conspiracionismo, sino de sus propias palabras. Ella insiste en que ya es el momento y lo empezó a decir antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que parece que es la post-pandemia del New Bretton
Woods Moment, de la necesidad de un nuevo momento Bretton Woods. ¿Qué quiere decir? Sustituir, repito, y lo dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y hay una élite financiera y de industrias ligadas a la financiarización que quieren sustituir el dólar como moneda fiduciaria global. No significa que el dólar no vaya a seguir existiendo en Estados Unidos, evidentemente, como cuando la libra esterlina dejó de ser la moneda fiduciaria global y sigue existiendo en UK, pero ya no es la moneda que se utiliza como en el siglo XIX con el British Empire. Entonces se quiere sustituir en este nuevo reseteo financiero o reinicio monetario con determinados bancos centrales, y digo determinados, porque todos los países tienen bancos centrales, pero el Banco Central de España no pinta, ni pincha, ni corta. El Banco Central de Portugal, 3/4 de lo mismo. El de Italia. El de Alemania pinta y pincha y corta algo. Es decir, determinados bancos centrales, unido al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales, ya han ido desarrollando lo que he dicho yo, los derechos especiales de giro, desde canasta de monedas, y lo que se busca claramente es un dinero digital. Y este dinero digital, ¿por qué? Porque los grandes capitales financieros, como sus rentabilidades ya no son tampoco las que eran, aunque estén por encima de las de la economía real, que buscan desvalorizar a los que tienen activos, es decir, los mercados de valores, los señores que han invertido señoras en mercados de valores, los que tienen depósitos en el banco, los que tienen propiedades de casas. Todo eso, cuando se hace estos reinicios monetarios, lo único que hace es que pierde, y lo he dicho al principio, son la ciudadanía. Y ya incluso se está hablando, los grandes bancos, hay algunos que ya esperan un colapso del dólar. Esto ya es un poco exagerado, a mi parecer, aunque lo hayan dicho algunos, este año que viene. Y están ahora con las garras, con las cuentas de la jubilación, con todo lo que son fondos de pensiones y los fondos de inversión que invierten en pensiones. Y con la idea maravillosa, y digo con ironía maravillosa, del acelerado New Green Deal, lo único que se está haciendo es colocar productos financieros a favor de los financiaristas con todo. Cuando existen productos, tan perversos como jugar a que haga default un país a través de unas permutas financieras llamadas swaps, que es el credit default swaps, o productos financieros desde los 90, donde ya no se necesita ser financiero un buen matemático, ya mejor que un economista y mejor que un ingeniero. Es decir, se crean productos financieros para especular sobre el valor, y no porque se vaya a hacer compra del trigo o compra de productos básicos para el planeta, aunque esos juegos financieros creen hambrunas después en determinados sitios, porque hacen que se incrementen con sus juegos de multiplicaciones de operaciones diarias. ¿Por qué vemos más pobres en Estados Unidos? ¿Cada vez vemos más pobres en Estados Unidos, Francisco? Cada vez vemos más pobres en Estados Unidos, cada vez vemos más pobres en España, cada vez vemos más pobres en México, cada vez vemos más pobres en todo Occidente. Y lo que sí estoy viendo, y si lejos de mí de aplaudir ciegamente el régimen de la República Popular China, lo que veo una gran estrategia también, por así decirlo, de medias chinos, pero que tiene una parte de asentamiento del poder de Xi Jinping, es el concepto de prosperidad común. Ahora, para fortalecimiento frente al empobrecimiento que está teniendo Occidente, ahora me hablan de prosperidad común y de ataque a los capitalistas, entre comillas, en este sistema mixto que es el de la República Popular China, para reafirmar el poder autocrático de Xi Jinping. Pero es un poder que, si eso beneficia en la mentalidad, mezcla más confucionista que marxista, pero mezcla de marxismo y confucianismo que tienen los chinos, pues lógicamente ahí la tienen ganada frente a Estados Unidos. Y yo me gustaría, porque vivo en Occidente, que mi Occidente no fuera en pendiente de caída en picado, pero vamos de caída en picado. Vamos de caída en picado porque, primero, en los 80, tú lo has dicho, Juan Francisco, y ya hablo como español, teníamos una industria, es como si yo contase un cuento, érase una vez, y España tenía una industria respetable
desde los años finales de los 50-60, que se desarrolló en los 70 y que en los 80 ha llegado el Partido Socialista Obrero Español, y lo digo señalando cada uno de los términos, desapareció. Bien. Y desapareció. Perdón, deja inyectar una cosita. Lo que va a caer es la actual generación de liderazgo del High Power Tech. High Tech Power. Eso es lo que va a caer. A ver, la generación actual. ¿Y quién se va a levantar? Google, Amazon, todo eso tiene los días contados. ¿Y quién se va a levantar? ¿La Asociación de Campesinos? ¿O quién va a surgir? No, es una reestructuración de ellos mismos. Es una reestructuración son como los dinosaurios que se mordían entre ellos y sobrevivían. Es una reestructuración. Mira, déjame inyectar una cosita que es una cuestión metodológica. Esto es igual que la partitura musical. Las barras, los bars de armonías, que tienen un comienzo y tienen un final. La economía es exactamente lo mismo. Tiene un comienzo, tiene un final. El tren, la ampolleta, la máquina de escribir, comienzo. Pero estarás de acuerdo. Esta generación digital ya tuvo su comienzo y va a tener su final. Pero estarás de acuerdo conmigo que la financiación... Yo estoy contigo con todo el discurso global, macro, pero lo que no estoy de acuerdo contigo en el final del dólar. Te digo por qué. Habla de Israel, no habla del Estado para los judíos, porque él considera que el mundo tiene que ser comunista.